¿Alguna vez han tenido como esa experiencia de terminarse un libro, una historia, una serie que llevan viendo durante mucho tiempo y que cuando se la terminan no saben qué hacer? Bueno, pues eso me está pasando en este instante porque me terminé oficialmente The Husky and His White Cat Season y quiero que vean la cantidad de posits que tiene este volumen. Es el único que tengo en físico en este momento, por ahora. Y desde que los comencé a leer, sabía que necesitaba dedicarle un video únicamente a hablar de esta historia. En un principio, este iba a ser un video como de mis lecturas de hasta mitad de año, pero la realidad es que, y les voy a mostrar como en mi reto de Goodreads de este año, yo me había puesto la meta de leer un aproximado de 30 libros, ya que el año pasado pues leí 38. Entonces dije, me siento bastante capaz de leerme 30. Y de esos 30, claramente 10 hacen parte de la saga de Erja. 11, perdón. Y los otros ha sido que me estuve releyendo Heaven's Official Blessing y también Mudo Sushi. Así que pues hice teoría un poquito de trampa releyendo libros. Entonces acá tengo mi Goodreads y como pueden ver en las últimas lecturas está eh, Mudo Sushi, luego está la Edición Oficial del Cielo porque me estoy releyendo la versión revisada. Algunos libros como de budismo, mangas, La Vegetariana. Creo que lo único como diferente es que me leí La Vegetariana, The Bell Jar y El Fantasma de Canterville. Me terminé Jane Eyre. Ya, de resto, como pueden ver, ya es como puro verja. Entonces dije, la lectura como que más me ha marcado este año es Erja, así que necesito hablarles sobre eso, necesito como sacarlo de mi sistema porque sinceramente ha sido una historia que me ha pegado y yo estoy haciendo este video completamente improvisado, o sea, no tengo nada preparado, realmente solo tengo aquí mis calificaciones de los libros que hice en Goodreads, mis reseñas y ya está. Y lo que tengo en el corazón, porque yo en este momento literalmente lo que más necesito es como hablar sobre esto. Más por si no conocen Erja y pues no les interesa leerlo, les voy a hacer como una pequeña introducción en la historia. Nuestro protagonista, de quien nos va narrando la mitad de la historia, se llama Moran. Moran es un emperador en la antigua China, a quien también se le conoce como Ta Shen. Ese es como su nombre de emperador. Aquí usamos bastante nombres. Y su reinado ha sido como literalmente un desastre. O sea, se apoderó e hizo un desastre de toda la nación, de todo el mundo de la cultivación. Así que la rebelión, que está liderada por su, digámosle, su hermano, que no son hermanos parientes de sangre, pero que crecieron juntos, deciden ya ir a derrotar a este emperador que era un tirano, básicamente, y que tras del hecho tenía secuestrado al maestro que les enseñó todo lo que saben, tanto a ellos dos como a su tercer discípulo. Eran como el trío poderoso. ¿Qué pasa? Que cuando entran, y esto literalmente es el primer capítulo, que cuando entran al palacio de Ta Shen, descubren que han llegado demasiado tarde porque Ta Shen ya se ha envenenado y ha decidido tomar su propia vida. Ya dijo, no, ustedes no me van a matar, yo decido cuándo morir. Así que se enfrentan a él y le preguntan en desesperada, ¿dónde está Chu Wanning? ¿Dónde está nuestro maestro? Y Chu Wanning también ya ha fallecido desde hace bastante tiempo, así que los dos ya. Cuando Ta Shen fallece, cree que cree que va a ir al infierno
o que va a pagar por todos los pecados, porque no solamente era un tirano, sino también hizo masacres, mató a muchísima gente y bueno, pues hizo muchas cosas malas. Entonces sabía que él pues para el cielo no iba, o para la reencarnación, porque aquí en realidad reencarna. Pero curiosamente, cuando cuando se despierta no está como en el más allá, sino que descubre que ha vuelto en el tiempo y que ha renacido en su yo de 15 años, como antes de que las cosas literalmente se fueran al carajo. Y cree que el universo, los dioses le han dado una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Él piensa que está, como les dije, eran 3 discípulos. Está Moran, está su hermano, que es Shuemeng, y está Shimei. Shimei es como el típico personaje que es como súper tranquilito, como que no le hace daño ni a una mosca. Y es el crush de Moran. O bueno, era el crush, porque en su vida pasada Shimei falleció. Y él, cuando regresa en el tiempo, es justo un poquito antes de que, como unos meses, un año más o menos antes de que esto suceda. Entonces él dice como, esta es mi oportunidad de salvar a Shimei, que las cosas esta vez salgan bien. Y de todas maneras, pues él, claro, él ya viene con la mentalidad del Ta Shen-yun de 30 años, que pues ya sabe quiénes son sus enemigos, sabe quiénes van a traicionarlo en el futuro, sabe lo que va a pasar, ¿sí? Y por sobre todo, sabe que la persona en la que menos tiene que confiar es en su propio maestro, Chu Waning. Entonces, cuando regresa, él está decidido a descubrir, también en parte porque Chu Waning en el pasado lo traicionó, porque para él Chu Waning lo traicionó. Y bueno, aquí es cuando comienzan los spoilers, porque obviamente las cosas no son como parecen. Y Moran es un personaje del que tú no te puedes fiar. Es como ese narrador del que tú no te puedes fiar porque, primero, obviamente no lo conoce todo, pero al mismo tiempo su mente está bastante trastornada. Es un personaje que al inicio tú lo detestas. O sea, tú estás leyendo el libro y yo recuerdo mucho cuando me lo comencé en diciembre, que dije, bueno, después de terminar de leer todos los libros de Mo Shantung-shu, quería seguir como con las historias más famosas en la comunidad de Eldan Mei, y dije, pues vamos a ir con The Hosky History Catch. He escuchado que es una historia muy interesante y toda la cosa. Y yo pasaba esas páginas y decía, este personaje es detestable. O sea, es literalmente de los peores protagonistas que he leído en absolutamente toda mi vida. Y apenas voy en el primer tomo. ¿Cómo se supone que lo soporte durante 11 libros? Porque claramente nosotros vamos leyendo la historia a través de los ojos de Moran. De vez en cuando, y poco a poco, vamos comenzando a leerlo desde la vista de otros personajes, obviamente. Pero al principio, principalmente, tú estás con Moran. Incluso, créanme, cuando me leí el primer y el segundo volumen les puse no más. Bueno, para mí eso es una calificación bastante baja, pero les puse 4 estrellas en ese momento. De hecho, en este momento lo voy a cambiar a 5 estrellas porque no se los merecen. Eran libros incomprendidos en ese momento. Pero claro, yo leí el primero y el segundo volumen y era como que, Mora, no te soporto, no te soporto. Y las peores escenas eran cuando lo narraban como Ta Shen-yun, como que veíamos la historia desde la perspectiva de Ta Shen-yun en el pasado. O sea, te repetían los sucesos del pasado. Y claro, Ta Shen-yun era un abusador, ¿ok? Y eso está entre los disclaimer del libro, y yo lo dije de hecho el año pasado cuando les dije como mis lecturas del año y que estaba leyendo, bueno, me había leído el primer volumen de Graja. Tiene tags, tiene advertencias, tiene se las voy a poner acá, creo que yo había visto la imagen en Twitter, pero esto es una historia con un age gap grande, considerable. Y les comenté como
Miren, si van a leer Erja, acá están los disclaimers. Esto es lo que contiene. Está la diferencia de edad entre Chuanin y Moran y está el abuso tanto psicológico como físico. Entonces, no es una historia fácil de leer. Es una historia que tiene muchas áreas de gris. Y cuando tú estás comenzando, claro, tú dices, o sea, si yo estuviera dentro del libro, yo te cogería por el pescuezo. Y así, porque Chuanin no se merece nada de lo que le pasa. Nada. Pobrecito mi Chuanin. El caso es que uno va como avanzando de volumen en volumen y claro, uno se va dando cuenta como que primero hay algo detrás de que Moran de la nada como que haya renacido, porque no tiene sentido que un personaje tan detestable de la nada, como que los dioses decidieron que tú vas a renacer, que te mereces una segunda oportunidad. Yo no se la habría dado, o sea, cuando yo estaba leyendo, obviamente, no sé, volumen 2, yo decía, yo no te habría dado una segunda oportunidad de vivir, yo ya te habría eliminado de la faz de la tierra porque no, es un personaje que no se merece. En el segundo volumen, cuando todavía no lo conocía. No solamente es como que Moran es un personaje que literalmente te estresa y que está como constantemente con esta actitud súper infantil de nadie me quiere, todos me odian, así que los voy a matar. Así, no. Sino que también comienzan a mostrarte las cosas desde la perspectiva de Chuaning. Y es cuando tú te comienzas o sea, que te comienzas a dar cuenta de que Chuaning realmente como que se preocupa mucho por la gente, pero no lo demuestra. Y como está tan acostumbrado a no demostrar que es un maestro, como que realmente se preocupa por sus alumnos, eh, pues obviamente es como que misunderstanding, como que hay muchos malentendidos, como que se piensa que es un tirano y que literalmente él odia a todo el mundo, como que tiene un temperamento muy fuerte y que él literalmente es una mala persona. Pero la realidad es que cuando uno más va pasando tiempo como de la historia desde lo que narra Chuaning, te das cuenta de que él realmente se preocupa y se preocupa muchísimo por las personas a su alrededor. En las primeras escenas en las que tienen ellos que interactuar, como está Chuaning construyendo a unos autómatas, creo que es, y todo su pabellón, él tiene un pabellón entero solo para él por ser uno de los maestros. Todo el pabellón está hecho un desastre, de que literal lleva un año como sin arreglarlo, sin acomodar, sin barrer, sin nada. Pero porque le preocupa tan poquito su espacio personal, pero le preocupa más terminar los autómatas que son para proteger a la gente. Creo que eso solo ya habla mucho de la clase de personaje que es. Y desde el inicio yo me acuerdo que yo ya estaba reencariñada con Giovanni, yo ya era como, my baby, pobrecito, él está chiquito, o sea, cuídenlo porque él solo es un maestro protegiendo a los alumnos, a la gente que quiere y a todo el mundo. Entonces, luego llegas como creo que es el segundo, de hecho creo que es el segundo volumen o el tercer volumen, no me acuerdo muy bien, pero es uno de los primeros en los que llegas como al primer clímax de la historia, como el primer evento canónico. Y es cuando ocurre el ataque a la secta en donde se supone que Shimei debería morir. Pero no, eso no pasa, porque obviamente Moran interfiere para que no vuelvan a ocurrir los mismos sucesos del pasado y con la mentalidad de es que Chuaning nos abandonó a morir, nosotros éramos sus alumnos y literalmente nos abandona y no le importa que Shimei muera, así yo le ruegue, le implore que, que nos salve, le importó más mantener una barrera que salvarnos a nosotros. Y esta segunda vez, cuando regresas a leer esta escena, primero ya teniendo un poco de contexto de la personalidad de Chu Wan-ning,
Y segundo, sabiendo que Moran no es un personaje del que tú te puedes fiar mucho en cómo pasaron las cosas en el pasado, dices como, aquí hay algo diferente y algo va a salir muy mal. Efectivamente, mmm, Moran se sacrifica en lugar de Shimei y dice, prefiero volver a morir por segunda vez y que Shimei pueda vivir la vida que se merecía en el pasado. Y que cuando despierta y se da cuenta de que realmente no murió, sino que lo salvaron. Y no solo lo salvaron, sino que quien lo salvó fue Chuaning. Y no solo quien lo salvó fue Chuaning, sino que Chuaning fue quien murió en su lugar, en el lugar de Shimei y en el lugar de Moran. Tú quedas como, voy en el voy en el tercer libro y ya mataron a uno de los protagonistas. O sea, y creo que yo tengo muchos videos como reaccionando a cada uno de los volúmenes. Y en este creo que lloré tanto, tanto, porque primero no podía con el shock de que acababan de matar a literalmente mi personaje favorito de la historia, sino que también fue de una manera un sacrificio que Moran no se merecía en ese momento, porque para él Chuanin era lo peor. Era el enemigo, era el traicionero, se merecía de todo. Y claro, cuando se entera de que lo salvó, de que en realidad nunca era que no le importara que muriera, sino que la única razón por la que los ignoró fue porque él también estaba herido, porque él acababa de recibir exactamente la misma herida que mató a Shimei, solo que él la estaba soportando mejor, pero no lo hacía menos doloroso, y que por su actitud terca y de no mostrar debilidad en frente de otras personas es que parecía que lo estuviera ignorando, pero en realidad él simplemente se estaba muriendo, y que al momento en el que Moran es quien toma el lugar de Shimei y recibe la herida y él sacrifica su vida para arrastrarse por muchísimos escalones y salvarlo. El dolor que debió sentir con una herida así enorme abierta, cargando a otra persona, drenado de poder espiritual, arrastrándose por todos los escalones, y que tras del hecho, una de las cosas más trágicas es que esos escalones permanecieron manchados con el rastro de la sangre durante varios días. A mí eso me conmovió de una manera, porque dije, qué personaje con un corazón tan solitario, tan incomprendido y tan noble. Y claro, en ese momento, y esto es algo como controversial, pero en ese momento Chuanin tenía un crush en Moran, siendo pues su maestro, teniendo una diferencia de edad bastante grande, pero que de todas maneras él, aunque sabía que estaba mal y que obviamente no haría nada al respecto, dijo, no solamente voy a salvar a mi discípulo, sino también a la persona que más me importa en esta vida. No importa si esa persona no lo sabe, y no lo va a saber jamás. A mí eso me rompió el corazón de una manera. Y claro, Moran entra en un conflicto en el que no sabe cómo sentirse, porque la persona que más odiaba y detestaba en el universo acababa de salvarle la vida. Y no solo eso, sino que parece que él cometió un error. Y la razón por la que lo comenzó a odiar en su vida pasada puede que haya sido un simple malentendido.
esa es una historia que de hecho está llena de malentendidos, que literalmente comunicación cero al inicio. La comunicación es inexistente y eso a uno pues es como que estresante porque es como hablen. Es parte de la naturaleza humana también, porque siento que por mucho que uno dice las cosas podrían solucionar simplemente hablando, a veces nosotros mismos tampoco es que hablemos mucho. Yo soy una persona que se encuentra en malentendidos todo el tiempo porque no sabe decir las cosas y no las sabe entender. Así que siento que es una de las razones también por las que yo también los entiendo mucho, como que conecté mucho con ellos porque es como yo entiendo sus problemas de comunicación y, y no los culpo, porque en esa situación es como, ¿qué más se hace? ¿Qué más? En ese instante avanzan los días y Moran sigue sin comprender cómo debería sentirse, porque hay algo como en el fondo de su corazón que le dice, yo fui quien cometió el error, pero no quiero admitir que cometí un error. Sí, a veces a uno no le gusta admitir los errores, a uno no le gusta como decir yo me equivoqué, y especialmente porque ese fue como la gota que derramó el vaso en que Moran decidiera después convertirse en Tasha Yun, convertirse en un tirano, traicionar a su gente, asesinar a su gente en esa vida pasada. Todo porque pensaba que la muerte de Shimei había ocurrido por traición y había decidido que el mundo no merecía ese perdón. ¿Cómo cambias esa mentalidad de un día para otro? También es una buena pregunta. Y ese debate es lo que hace a Moran comenzar a recordar todos los eventos del pasado y cómo ocurrieron para de una vez darse cuenta de que la acabó, básicamente. Y ya es muy tarde, porque Chubanin ya murió. Entonces, ni modo de pedirle perdón, ni modo de recompensarlo o de, no sé, arreglarlo, porque ya no tiene una tercera oportunidad. Bueno, eso es lo que cree en ese momento. Solo que claramente, como la historia tiene que continuar y apenas vamos como en el tercer volumen, Chubanin tiene que regresar. Y por obra magia del Espíritu Santo, bendito sea el maestro Hasui, que regresa y dice, yo era el maestro de Chuaning y sé cómo traerlo de regreso. Tienen que ir a conseguir sus almas al inframundo, recolectar sus almas y traerlo de regreso. Pero quien lo haga pues tiene que sacrificar mucho, tiene que bajar al inframundo y sacrificarse, quedarse allá para siempre. Esa es la oportunidad que Moran estaba buscando, porque claro, él dice, tengo que buscarlo, porque Chuaning no merece morir una segunda vez en vano y yo no quiero que las cosas sean así. Y no quiero volver a ser el mismo emperador que fui en el pasado. Si esta es realmente mi segunda oportunidad, entonces vamos a hacer las cosas ahora sí bien. Así que Moran baja al inframundo, pero antes de eso pues se encuentra con una de las almas de Chuaning, porque en la historia de Husky y His White Cat Shizun, las almas se dividen, si no estoy mal, en tres. Estas se fusionan y forman pues lo que somos nosotros. Una de estas almas vagaba primero en el mundo terrenal como queriendo volver, y es como la que más confundida estaba porque podría estar atrapada en un recuerdo de su vida. Y cuando lo encuentra, se da cuenta de que el día que él comenzó a tenerle desprecio a Chuaning no solamente fue por la muerte de Shimei, sino que ya tenía una ira acumulada desde un malentendido en el que Chuaning lo castigó y se le pasó la mano. Entonces, ese día Shimei le llevó unos wontons, un plato tradicional chino, y desde entonces es que estuvo cuidando de Moran.
Entonces, cuando él encuentra el alma de Chuwaning, Moran se da cuenta de que esos wontons jamás los hizo Shinmei. Y esto es algo muy vital en la historia porque es literalmente algo que era muy especial para Moran y con lo que él era muy celoso, como los wontons de Shinmei. Se da cuenta de que Shinmei nunca hizo esos wontons, los hizo Chuwaning. Chuwaning es quien ha estado velando por él todo el tiempo y que cada vez que Moran quería esos wontons, Shinmei iba, se los pedía a Chuwaning y Chuwaning los preparaba y se los mandaba en nombre de Shinmei porque le daba demasiada vergüenza dárselos él mismo. Eso lo destruye, le rompe el corazón y es como, no puede ser que yo te haya malentendido de esta manera toda mi vida. Toda mi vida. 30 años en los que se convirtió en un tirano por un malentendido. Eso le hace decidirse más a ir a buscar a Chuwaning y pasar por muchísimas adversidades en el camino para encontrarlo. Y que cuando lo hace, claro, Chuwaning lo primero que hace, ya obviamente en el alma como más consciente, es como, ¿te moriste también? Claro, no se puede creer que Moran haya bajado hasta ahí solo para buscar, porque pues para él no es lo suficientemente importante como para que alguien se sacrifique de esa manera, y mucho menos Moran, porque él también era muy consciente de que Moran pues está enamorado de otra persona y jamás iba a ser esa persona. Pero claramente eso no iba a ser así. Moran lo primero que hace es disculparse y decirle que a partir de ahora las cosas iban a cambiar, que él iba a cambiar, que iba a ser un mejor discípulo, que iba a esforzarse y dar todo de sí para que se sintiera orgulloso y lo viera. Hay una frase muy importante que se repite durante toda la historia y es Moran diciéndole a Chuwaning, mírame, mírame, pon tus ojos en mí, por favor, como, no sé cómo decirlo en español, pero como look at me, como acknowledge me, como quería que tener ese valor en la vida de Chuwaning como para que él estuviera en su vista. No sé si me va a entender. Aquí es cuando vas entendiendo que Moran es un personaje al que al inicio, a pesar de que tú lo detestas, lo vas entendiendo. No lo vas justificando, pero sí lo vas entendiendo. Y les voy a leer, de hecho, la reseña que le realicé al volumen 5, que es un poco más adelante de lo que les estoy contando. Le dije, leer Erja ha sido realmente entender a un personaje tan complejo como Moran. Ver su crecimiento y el ciclo de dolor como Ta Shen-yun es darse cuenta que no son personas aparte, y dentro de Moran aún quedan heridas que no han cicatrizado y que más bien se abren constantemente al conocer las verdades que en su vida pasada no llegó a preguntarse. Dentro de él aún vive la ferocidad de aquel emperador, pero es puro dolor. Ese fue un hombre que perdió absolutamente todo y no supo qué hacer, que no podía ver más allá de su propio sufrimiento a aquellos que se preocupaban por él. Ta Shen-yun era solitario y vivía encerrado en esa máscara de ferocidad que lo llevó a la locura. Moran está aprendiendo a ser humano por segunda vez, a mirar más allá de sus propios pensamientos, a la persona que más se ha preocupado por él, que lo ha atesorado, y Chuwaning en su propia torpeza finalmente escucha las palabras que ha esperado por sus 2 vidas. Ahora sé que les está hablando mucho de Moran, pero antes de seguir leyendo mi reseña, hablemos un poco de Chuwaning. Chuwaning también es un personaje que está aprendiendo. Como les dije, él es muy solitario, muy introvertido, muy encerrado en sí mismo y muy acostumbrado a esa soledad. Es un personaje que no entiende que alguien pueda llegar a preocuparse por él. Y por eso es que le sorprende tanto cuando Moran baja y lo regresa a la vida.
y dice, yo voy a pasar por lo que sea con tal de tenerte de regreso. Él nunca se lo termina de creer, nunca lo termina de comprender, porque dice, ¿cómo es posible que tú, que amas a otra persona y que tienes todo para vivir bien, vivir la vida que te mereces, hayas venido hasta acá arriesgando tu vida, tu alma, a buscarme a mí? A mí, yo que simplemente soy un treintañero que es aburrido, feo, pero no, Chovaning es divino, y que literalmente no tiene nada de valor y no tiene nada por lo que alguien podría llegar a necesitarlo de regreso en la vida. Y es maravilloso ver ese, cómo se conmueve muy, muy discretamente de que lo hayan venido a salvar y de que a pesar de ese dolor y esa negatividad y esa soledad, alguien lo esté viendo y esté dispuesto a partir de ahora, ser como su más leal persona, como alguien muy fiel. Sí. Chuaning, ellos los comparan con animales precisamente porque reflejan muy bien sus personalidades. Chuaning es literalmente un gato, es arisco, es introvertido y no le gusta que invadan su espacio personal porque le da miedo y no le gusta que invadan su territorio cuando todo parece ser una amenaza, cuando todo puede ser con una segunda intención. Así que Moran, con su actitud de perrito leal, se acerque y le diga, por favor, dame una segunda oportunidad, ahora sí voy a hacer las cosas bien, voy a estar a tu lado y no vas a volver a estar solo. Claro, para él eso es motivo de duda, de preguntarse dos veces qué es lo que quieres, porque me dices eso, qué es lo que buscas, buscas algo de mí, necesitas algo, o qué. No puede creer de que alguien realmente tenga buenas intenciones sin querer algo a cambio. Así que cuando regresan, y sé que me estoy saltando muchos detalles, quienes han leído Erja, como detalles bonitos, pero pues estamos aquí analizando un poco personajes. Pero cuando regresan, y aquí hay un pequeño skip time en el que, claro, pues Chovaning no iba a regresar así de la nada mágicamente, sino que tenía que haber un proceso de restauración de las almas al cuerpo que tarda 5 años, y aquí hay un skip time. En ese tiempo, Moran se da la oportunidad de transformarse completamente en otra persona. Dice, bueno, yo le prometí a mi Shizun que iba a cambiar, yo lo prometí y lo voy a cumplir. Así que voy a demostrarle cuando regrese que no soy la misma persona de la que se despidió en ese momento. Así que durante estos 5 años, Moran se transforma en Mo Song-shi, que estoy muy segura de que se traduciría como al maestro Mo, como al joven Mo, algo así. Pero el caso es que se convierte en un cultivador muy importante. Hace todo lo contrario que hizo en el pasado. Él comienza a ayudar a la gente sin esperar algo a cambio. Comienza a llevarse bien con las personas con las que tuvo también malentendidos en el pasado, como lo era su hermano. Bueno, son primos en realidad. Pero sí, como que comienzan a llevarse bien ellos dos también, a dejar de pelear tonto y como a hacer las paces y llevarse como verdadera familia. Y él comienza a hacer a los demás sentirse orgullosos por la persona en la que decide convertirse. Así que para cuando Chuaning regresa, después de 5 años, y claro,
que acaba de pasar. Si ven un poco de cambios, es que acabo de regresar de almorzar. Así que estaba almorzando. Sorry. Pero bueno, les estaba contando que hablando un poco de Chu Wan también como que realmente siento que es un personaje con el que conecté un montón. Principalmente porque me identifiqué mucho con él. Como esa soledad y esa necesidad de aislarse del mundo porque creía que el mundo simplemente no le interesaba su como su estadía. Créanme que a mí me conmovió muchísimo la escena en la que regresa y al primero que busca es a Moran. Claro, han pasado 5 años y Cho Wan tiene muchísima curiosidad por ver cómo Moran ha cambiado, si se acordará de él, si lo recibirá. Y al inicio Moran no está. Y tú dirás, pero Moran, pensé que sería el primero en estar ahí cuando Cho Wan despertara. Pero justo porque estaba haciendo Mo Song-shi, el cultivador que ayuda a la gente, es que por una misión pues se retrasó un poco. Pero era realmente conmovedor cómo él constantemente lo estaba buscando y como que entre toda esta gente a la única persona a la que él esperaba ver era Moran y con la que esperaba reencontrarse era Moran. Y que cuando regresa y ven los fuegos artificiales, que no era algo muy común de ver en esa época, ven los fuegos artificiales y que dicen bienvenido a casa Shizun, de tu discípulo Moran que te ha estado esperando. Es como, te perdono, yo te perdono, don Armando. Y desde ahí las cosas comienzan a cambiar definitivamente. Moran comienza a sentirse muy diferente con respecto a Shimei, con respecto a sus sentimientos por Shimei, como que no es lo mismo y también se le hace muy extraño ver a un Shimei grande, como no un Shimei adolescente como el de sus recuerdos, sino alguien ya mayor. Como que también él siente un pequeño distanciamiento y de todas maneras su prioridad número uno ya no era Shimei, ahora era Cho Wan y comienza a descubrir que en sus sentimientos quizás había algo más fuerte por Cho Wan que por Shimei, cosa que él comienza como a aceptar porque sabe que siempre tuvo cierta fijación por su maestro, porque en la época en la que fue Ta Shen-yun lo tuvo cautivo y lo desposó. Así que claramente él pues decía que era por humillación, pero realmente él simplemente no podía imaginarse a Chuanin lejos de él. De una manera muy romantizada, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Sino que hay algo muy bello en la manera en la que su relación comienza a desarrollarse y comienzan también a acercarse mutuamente, a conocerse como realmente merecían conocerse desde un principio, con honestidad, con sinceridad, entre una que otra misión y a realmente ver las manerías de la otra persona. Chuanin comienza a conocer esta personalidad nueva de Moran, esta personalidad que en realidad nunca llegó a conocer porque Moran no se abría por completo con él, no era honesto con él, no actuaba como con tanta familiaridad. Y lo mismo con Chuanin, Moran comienza a conocer sus pequeños hábitos, sus gustos y hace todo lo posible para que él siempre esté cómodo. Entonces eso es algo muy muy bello de leer y el como su relación también tanto como se va desarrollando como que al mismo tiempo se van alejando un poco porque claro están los problemas de comunicación que ya les comenté antes. Así que Cho Wan está convencidísimo de que Moran adora a Shimei todavía, incluso después de los años, y que él no tiene un espacio en su corazón para que Cho Wan habite en él. Pero lo que no sabe es que el corazón de Moran, y esto es un pequeño spoiler, ha cambiado, que su corazón no es el mismo corazón de Ta Shen-yun y que es libre de elegir ahora cómo quiere que su historia sea escrita.
en esa historia está el nombre de Chuanin firmemente grabado. Y claro, Moran tampoco piensa que Chuanin pueda llegar a sentir lo mismo que él siente por él, así que claro, se resigna a que él simplemente va a ser su discípulo y lo va a cuidar como un discípulo para toda la vida si hace falta. Estaba dispuesto a ser simplemente maestro y discípulo con tal de poder estar a su lado, poder pasar tiempo juntos, poder estar, sí, como juntos. Y claro, el descubrimiento de que Chuanin atesoraba mucho las cosas que compartía con Moran al punto de que tenía guardado y cargaba a todos lados ellos tuvieron una misión en la que tuvieron que casarse cuando Moran recién volvió a la vida. Ellos fueron a una misión con un espíritu como de matrimonio y el caso es que tuvieron que fingir ser como una pareja muerta que se casaba en el más allá, sí. Así que hicieron todo el proceso del matrimonio y realmente pues aunque decían como no, esto no cuenta porque fue en el mundo de los fantasmas y fue por la misión, pues obviamente en teoría sí es, pues sí contaba. Entonces para Chuanin eso fue muy especial porque fue como el mayor acercamiento que podría tener con Moran en toda su vida, según él. Y en el ritual de el desposar a otra persona en China, en la antigua China, está el coger un pedacito de cabello y guardarlo en un relicario, podría decirse. Y Chuanin guardó este relicario durante años. Incluso después de morir, cuando regresó todavía lo seguía cargando a todos lados, junto con, bueno, recuerdos que eran cosas de Moran, como que cargaba todo eso en una bolsita, como en un, sí, como una bolsita. Y esto Moran lo encuentra. Y ahí es cuando comienza pues, a pensar como quizás si tengo una oportunidad, quizás. Pero claro, no se lo termina ninguno de creer y hay muchísimos malentendidos en los que Chuanin piensa que Moran sigue enamorado de Shimei, en los que Moran piensa que Chuanin no le interesa en lo absoluto y que claro, él es solo su maestro y ya está. Pero aquí viene en la parte del volumen 5 que les voy a leer de mi reseña y es lo que más me parece bello porque claro, son dos personajes que no conocen la comunicación pero que aprendan a comunicarse con estos errores y eso es lo que los vuelve tan humanos. Yo escribí: Chuaning en su propia torpeza finalmente escucha las palabras que ha esperado por 2 vidas. Me da mucha tristeza que el Wanning de la primera línea de temporada nunca hubiera llegado a escuchar palabras como eres hermoso y me da mucho miedo que se dé cuenta que todos esos sueños en los que es humillado son recuerdos de su vida pasada. No me imagino lo que será para alguien que es incapaz de aceptar sostener una mano por la vergüenza, que es inocente, conocer el pasado y en algún momento seguro que lo descubre, pero su amor por Moran es hermoso, es leal y lo hace agonizar por tener que ocultarlo. No puedo esperar a leer qué sigue porque no será fácil hacerlo salir de su zona de soledad. Chuaning merece tanto amor y felicidad que valga por 2 vidas en eterna tristeza. Eso es lo que escribí, claro, antes de llegar al volumen 6. Ya se confesaron y Chuaning no le cree. Shimei, eres un sapo. The one I like has always been you. It's always been you. No me esperaba que luego de una sufridera
En el volumen 6 descubrimos muchas más cosas, como constantemente Chuanin tiene estos sueños en los que se encuentra con un Ta Shen-yun que es abusivo, maltratador, que lo humilla, que le dice cosas horribles, que le dice, mejor dicho, de todo, y tras del hecho pues tienen como sus momentos de intimidad, pero a la fuerza, si saben a lo que me refiero. Y claro, en esa línea temporal, Chuanin estaba decidido a no dejar a Moran solo y acompañarlo en esta locura, porque de cierta manera se sentía responsable siendo su maestro, pero muy internamente simplemente no quería dejarlo solo. Y este pasado es algo que a Moran le avergüenza mucho, y durante todo el libro él se está preguntando, y debería decirle la verdad. Si yo me confieso y le digo lo que siento, yo jamás querría que Chuguanin descubra lo que yo le hice en mi vida pasada, la persona a la que yo me había convertido y todo lo que él sufrió por mi culpa, porque él murió por mi culpa y yo no quiero que él se entere de todo eso. Pero al mismo tiempo está hacia el lado como de querer ser honesto, de querer ser transparente con Wanning y decirle toda la verdad. Entonces está en un constante conflicto también de personalidad, que es cuando digo que estás un poquito trastornadito, en el que Moran no deja de preguntarse quién soy yo. ¿Soy el emperador psicópata que era en mi vida pasada, o soy Mo Sung-shi, que es admirado por todos en esta vida? En el volumen 6 yo escribí: este libro es uno de mis favoritos. Me hace tan feliz y me llena de amor verlos avanzar un poco en su relación. Chuanin pasa de ser apenas capaz de tomar la mano del hombre que ama a besarlo, desearlo con toda su alma y corazón, y aprende a demostrarlo con la paciencia y el cariño que tanto necesitaba. Me hace tan feliz, al mismo tiempo me asusta que esta sea la calma antes de la tormenta. Creo que no he llegado a entender que Moran y Ta Shen-yun son una sola persona tan claramente hasta los últimos capítulos. De alguna manera siempre se intentó separarlos como dos seres, pero en realidad, como lo dije en mi anterior reseña, es que nunca puedes escapar de tus errores por mucho que intentes olvidarlos. Moran ha llegado a un punto de quiebre y terror porque tiene todo que perder: a su familia, a su amado y a su nueva vida. Me da mucha tristeza leerlo lleno de dolor y entender que a Moran ha sido complejo, pero realmente llegué a empatizar con él, a verlo como es y quererlo como un personaje que realmente está aprendiendo a volver a ser humano. Este es un libro que literalmente es la calma antes de la tormenta, como lo dije. Está lleno de momentos, ¿cómo decirlo?, en los que se les da la oportunidad de ser felices y de explorar este nuevo amor antes de pues que las cosas se vayan un poquito al carajo y todo vaya un poco en quiebre. Voy a hacer una mini pausa aquí porque tengo que salir, pero ya les sigo contando. Llegamos a la mitad de la historia.